Hola a todos y bienvenidos. Nos alegra mucho tenerlos aquí. Si disfrutan de análisis profundos, historias épicas y datos fascinantes sobre El Señor de los Anillos, asegúrense de darle like a este vídeo y suscribirse al canal. Aún estamos creciendo y cada suscripción marca una gran diferencia. En el vídeo de hoy exploraremos un análisis de estilo documental que clasifica a los hombres más poderosos que jamás vivieron en la Tierra Media. Desde guerreros legendarios hasta reyes cuyas acciones moldearon eras enteras, examinaremos sus hazañas, su fuerza y las razones por las que se ganaron un lugar en la historia. Este es un formato documental y analítico, enfocado en el lore, la historia y la interpretación. Acompáñenos hasta el final, compartan sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse los próximos vídeos. Helm Mano Martillo fue el noveno rey de Rohan y el último gobernante de la primera línea durante la Tercera Edad. Aunque los registros sobre él son escasos, sus hazañas son tan extraordinarias que su nombre resuena a lo largo de la historia de la Tierra Media. Su historia comienza durante un consejo real, cuando un hombre llamado Freka insultó abiertamente al rey después de que Helm se negara a entregar a su hija en matrimonio al hijo de Freka. Como respuesta, Helm golpeó a Freka con un solo puñetazo. El golpe fue tan poderoso que Freka cayó al suelo y murió, y desde aquel día el rey pasó a ser conocido como Helm Mano Martillo. Años más tarde, Rohan fue atacado por los hombres del Wold, liderados por el hijo de Freka, en busca de venganza. El pueblo de Helm se vio obligado a retirarse a la Cuernavilla, una gran fortaleza en las Montañas Blancas. Poco después, un invierno brutal cayó sobre la tierra, cubriendo Rohan de profunda nieve y cortando los suministros. Durante ese tiempo desesperado, Helm defendió la fortaleza de una manera que se volvió legendaria. Según los apéndices de El Retorno del Rey, Helm salía solo de la Cuernavilla, vestido de blanco, y acechaba los campamentos enemigos como un troll de nieve. Mató a muchos de los dunlendinos con sus propias manos, sin usar arma ni escudo. El terror se propagó entre sus enemigos, quienes creían que, si Helm no encontraba comida, devoraría a los hombres que mataba. Antes de cada ataque, hacía sonar su gran cuerno y, en lugar de reunirse para combatirlo, el enemigo huía presa del pánico absoluto. Una noche, Helm no regresó. Más tarde fue encontrado de pie, muerto por el frío, aún vigilando la fortaleza. Tal era el miedo que inspiraba que ninguno de sus enemigos se atrevió a acercarse a su cuerpo. Desde entonces, la Cuernavilla pasó a ser conocida como el Abismo de Helm, la misma fortaleza donde el rey Theoden conduciría más tarde a su pueblo contra las fuerzas de Sauron. La fuerza, la resistencia y la ferocidad absoluta de Helm Mano Martillo aseguraron su lugar entre los más grandes hombres de la Tierra Media. Su historia es un poderoso recordatorio de que, incluso sin ejércitos ni armas, la voluntad de un solo hombre puede forjar una leyenda. Beren fue uno de los hombres más importantes de toda la historia de la Tierra Media. Su legado resuena a lo largo de innumerables eras, no solo por sus propias hazañas, sino por el linaje que ayudó a crear. A través de su matrimonio con la elfa Lúthien, Beren se convirtió en el antepasado de héroes que moldearían el destino del mundo durante miles de años. Incluso este solo hecho bastaría para asegurarle un lugar entre los más grandes hombres, ya que Lúthien era considerada la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar. Beren era hijo de Barahir y nació en la Primera Edad. Fue un héroe intrépido y un guerrero implacable, que vagaba por las tierras salvajes de Beleriand y daba muerte a los orcos dondequiera que los encontraba. Su reputación llegó a ser tan aterradora que el propio Morgoth puso una recompensa por la cabeza de Beren, equivalente a la de Fingon, el alto rey de los Noldor. Esto por sí solo revela cuán peligroso era Beren para las fuerzas de la oscuridad. En muchos casos, el simple rumor de su presencia bastaba para que los orcos huyeran en lugar de enfrentarse a él. Tan grave era la amenaza que representaba Beren que Morgoth envió contra él a una hueste entera, liderada nada menos que por Sauron. Esta persecución no hizo sino resaltar aún más la estatura de Beren, pues pocos hombres llegaron a atraer tal atención por parte de los propios señores oscuros. Cuando Beren se enamoró de Lúthien, su padre, Thingol, se opuso a la unión y exigió un precio de novia imposible. Beren debía robar un Silmaril de la corona de hierro de Morgoth. Impulsado por el amor y una determinación inquebrantable, Beren aceptó la tarea. A lo largo de su peligroso viaje, Lúthien se unió a él y, juntos, afrontaron peligros inimaginables, incluido el monstruoso lobo Carcharoth. Aunque Beren logró recuperar el Silmaril, la tragedia siguió cuando Carcharoth le arrancó la mano de un mordisco,
tragándose la joya junto con ella. Beren y Lúthien finalmente se casaron, pero su felicidad fue breve. Beren murió en un enfrentamiento posterior con Carcharoth. Consumida por el dolor, Lúthien cantó ante Mandos y conmovió incluso a los Valar con su tristeza. Gracias a su súplica, Beren fue devuelto a la vida, convirtiéndose en el único hombre que jamás regresó de la muerte. Juntos, vivieron el resto de sus días, unidos por un amor que desafió el destino tanto de los hombres como de los elfos. La historia de Aragorn se alza entre las narraciones más significativas e inspiradoras de todo El Señor de los Anillos. Es una figura noble y valiente que lucha por la libertad de la Tierra Media y que, finalmente, se convierte en el rey que siempre estuvo destinado a ser. Aragorn era descendiente de los reyes de Númenor y nació el 1 de marzo del año 2931 de la Tercera Edad. Tras la muerte de su padre, Arathorn, fue criado en Rivendell bajo el cuidado de Elrond, quien lo trató como a un hijo adoptivo y mantuvo oculta su verdadera estirpe durante muchos años. A medida que Aragorn crecía, su destino se volvió inseparable del de Arwen. Cuando se enamoró de ella, su camino quedó sellado, pues solo una senda permitiría su unión: debía convertirse en rey. Esta condición por sí sola representaba un desafío casi imposible, que exigía no solo fuerza en la batalla, sino también sabiduría, resistencia y la capacidad de unir reinos fragmentados. Desde joven, Aragorn vagó por toda la Tierra Media, viajando a lo largo y ancho, combatiendo incansablemente contra la creciente sombra de Sauron. Durante esos largos años, derrotó a innumerables enemigos y forjó poderosas alianzas. Luchó junto a Gandalf en muchas contiendas, adquiriendo no solo experiencia, sino una profunda sabiduría. Según los apéndices de El Retorno del Rey, Aragorn llegó a ser el más resistente de los hombres vivos, diestro en muchos oficios y profundamente versado en el saber antiguo. Sin embargo, era más que cualquier otro de su linaje, pues poseía la sabiduría de los elfos, y había una luz en sus ojos que pocos podían soportar cuando se rebelaba. Aragorn desempeñó un papel decisivo en varias de las mayores batallas de la Tercera Edad. Combatió en la batalla del Abismo de Helm, estuvo entre los líderes en la batalla de los Campos del Pelennor y marchó al frente de los ejércitos de Gondor y Rohan hacia la batalla de la Puerta Negra en Mordor. Al final, Aragorn fue coronado rey de Gondor, recuperó las tierras perdidas de Arnor y fundó el Reino Reunido. Con su reinado comenzó la Cuarta Edad, conocida como la Edad de los Hombres. Bajo el gobierno de Aragorn, la paz y la esperanza regresaron a la Tierra Media, cumpliendo un destino forjado a lo largo de generaciones. Elendil fue una de las figuras más importantes de toda la historia de la Tierra Media. Nacido en Númenor, era descendiente de la línea real de aquella gran isla, aunque no directamente de la estirpe de los reyes. Está escrito que los númenoreanos eran altos, fuertes y terribles en su ira, y Elendil encarnaba estos rasgos más que la mayoría. Cuando Númenor fue destruida, Elendil condujo a los fieles a través del mar en 9 naves, escapando de la caída y llegando a la Tierra Media. Allí, junto con sus hijos Isildur y Anarion, Elendil fundó los reinos de Arnor en el norte y Gondor en el sur. Estos dominios se convertirían en los mayores bastiones de los hombres durante la Segunda y la Tercera Edad. El propio Elendil fue reconocido como alto rey tanto de Arnor como de Gondor, erigiéndose como símbolo de unidad y resistencia frente a la sombra creciente de Sauron. Al final de la Segunda Edad, Elendil unió fuerzas con Gil-galad, el alto rey de los Noldor, para formar la última alianza de elfos y hombres. Esta alianza marchó contra Sauron y libró una guerra larga y brutal en las tierras de Mordor que se prolongó durante 7 años. Elendil portaba la espada Narsil, y se dice que su hoja llenaba de temor tanto a orcos como a hombres, pues brillaba con la luz del sol y la luna. Cuando el propio Sauron finalmente emergió de Barad-dûr, Elendil y Gil-galad lo enfrentaron directamente. Aunque ambos reyes murieron en la contienda, hirieron a Sauron de manera tan grave que fue abatido y ya no pudo moverse. En ese momento, Isildur tomó los fragmentos de Narsil y cortó el anillo único de la mano de Sauron, derrotándolo por un tiempo. Incluso como hombre mortal, Elendil asestó golpes devastadores contra uno de los mayores poderes del mundo. Gracias a su valor y sacrificio, la paz quedó asegurada en la Tierra Media durante muchos años. Su legado perduró a través de sus descendientes, culminando generaciones más tarde en Aragorn, quien restauró el Reino Reunido y cumplió el destino largamente forjado de Elendil. Earendil era hijo del hombre Tuor y de la princesa elfa Idril de Gondolin, lo que lo convertía en uno de los medio elfos.
Fue el padre de Elrond y de Elros, el primer rey de Númenor. Aunque nacido de ambas razas, Earendil prefirió ser contado entre los hombres, y sus hazañas como mortal se contaron entre las más valientes de la historia de la Tierra Media. Earendil es más conocido por su gran viaje a Valinor, las tierras imperecederas, emprendido para buscar ayuda contra Morgoth. Navegó los mares a bordo de su nave Vingilote, llevando en la proa el Silmaril que Beren y Lúthien habían arrebatado a Morgoth. Junto con su esposa Elwing, Earendil alcanzó las costas de Aman, convirtiéndose en el primero entre los hombres vivos en poner pie en las tierras inmortales. Este acto por sí solo lo colocó en un grave peligro, pues a los mortales les estaba prohibido entrar en Valinor, y él creía plenamente que la ira de los Valar podría caer sobre él. A pesar de ello, Earendil no vaciló. No acudió movido por el orgullo ni por el deseo de gloria, sino por amor a elfos y hombres y por un anhelo desesperado de poner fin a la tiranía de Morgoth. Conmovidos por su súplica, los Valar se reunieron en consejo. Manwë decretó que el peligro que Earendil había afrontado por amor a ambos linajes no recaería ni sobre él ni sobre Elwing. Sin embargo, nunca volverían a caminar entre elfos u hombres en las tierras de la Tierra Media. Se concedió una elección a Earendil, Elwing y a sus hijos. Cada uno podía escoger libremente a qué raza pertenecería. Elwing eligió a los elfos, y Earendil, aunque prefería a los hombres, eligió a los elfos por amor a ella. Entonces los Valar bendijeron a Vingilote, otorgándole el poder de surcar los cielos. Desde entonces, Earendil fue visto en los firmamentos portando el Silmaril, apareciendo como la estrella de la mañana y la estrella de la tarde. Durante la Guerra de la Cólera, Earendil voló con Vingilote y luchó junto a las grandes águilas lideradas por Torondor. Combatió contra Ancalagon el Negro, el mayor de todos los dragones alados, durante un día y una noche enteros, y al final lo derribó. Cuando Ancalagon cayó, su cuerpo colosal hizo añicos las torres de Tangorodrim. Aunque más tarde Earendil eligió el destino de los elfos, su valentía como mortal salvó a la Tierra Media del dominio final de Morgoth. Túrin Turambar, hijo de Húrin, nació en la Primera Edad y se erige como una de las figuras más trágicas de la historia de la Tierra Media. Dondequiera que iba, la pena y la catástrofe parecían seguirlo. Aunque su vida merece un relato completo por sí sola, aquí nos centramos únicamente en sus hazañas y en su fuerza. El destino de Túrin fue marcado desde temprano, pues su padre Húrin había sido capturado por Morgoth y maldecido junto con toda su familia. Desde ese momento, la oscuridad y la desgracia se aferraron al camino de Túrin. Durante su juventud, Túrin vivió en muchos reinos de Beleriand, habitó por un tiempo en Doriath, bajo el gobierno de Thingol y Melian, y más tarde en Nargothrond, que entonces era gobernado por Orodreth. Su vida estuvo marcada por el constante desplazamiento, el conflicto y la pérdida, en gran parte impulsados por la maldición impuesta sobre su linaje. A pesar de ello, Túrin era un guerrero excepcionalmente diestro, feroz e impulsivo, que favorecía el combate abierto, donde podía desatar toda la fuerza de su poder. Empuñaba la espada negra Gurtang, una de las armas más poderosas jamás forjadas. El valor de Túrin en la batalla era innegable, llegando incluso a ganarse el sombrío respeto de sus enemigos. Glaurung, el padre de los dragones y una de las creaciones más terribles de Morgoth, reconoció el coraje de Túrin, declarándolo más valiente que cualquiera a quien hubiera conocido. En su enfrentamiento final, Túrin logró una hazaña legendaria. Tal como se describe en el Silmarillion, hundió su espada en el vientre de Glaurung con toda la fuerza de su brazo y todo el odio de su corazón, clavando la hoja hasta la empuñadura y dando muerte al gran dragón. Sin embargo, las victorias de Túrin siempre fueron seguidas por la ruina. Sus decisiones, a menudo tomadas desde el orgullo o la desesperación, condujeron a consecuencias devastadoras para él y para quienes lo rodeaban. Su vida se convirtió en un reflejo sombrío de la maldición de Morgoth, combinando un valor sin igual con una tragedia insoportable. Túrin Turambar permanece como uno de los hombres más complejos de la Tierra Media. No fue solo un guerrero de poder inmenso, sino también un símbolo de cómo el destino, el orgullo y la oscuridad pueden moldear incluso a los héroes más poderosos en instrumentos de aflicción. Tuor fue un gran héroe de la raza de los hombres, nacido en la Primera Edad y primo de Túrin Turambar. Su destino estuvo marcado por la voluntad de Ulmo, uno de los Valar, quien lo eligió como su mensajero. Ulmo le ordenó emprender el viaje hacia la ciudad élfica oculta de Gondolin y advertir a su rey, Turgon, del destino funesto que se aproximaba. Aunque la advertencia fue entregada, no fue atendida,
y Gondolin permaneció desprevenida ante la catástrofe que finalmente caería sobre ella. Tuor permaneció en Gondolin y allí se enamoró de Idril, la hija del rey Turgon. Ambos se casaron, y de su unión nació Earendil. Cuando las fuerzas de Morgoth descubrieron finalmente Gondolin y lanzaron su devastador asalto, Tuor desempeñó un papel crucial en la defensa de la ciudad. Aunque sus hazañas específicas no se describen con todo detalle en el relato final, el Silmarillion afirma que, entre los desesperados actos de valor realizados por los señores de las casas nobles y sus guerreros, las proezas de Tuor no fueron menores. Se registra que durante la caída de Gondolin, Ectelion luchó contra Godmog, señor de los Balrogs, y Glorfindel dio muerte a otro Balrog en combate singular. Tuor es situado entre estos héroes en importancia, lo que sugiere que sus hechos igualaron a los suyos en coraje e impacto. En versiones anteriores del relato, Tuor empuñaba su poderosa hacha Dramborleg y dio muerte a varios Balrogs, aunque este relato fue revisado posteriormente. Aún así, su valentía permaneció incuestionable. Tuor también se enfrentó a Maeglin, el traidor que entregó Gondolin a Morgoth. Maeglin blandía Angirel, la hoja gemela de Gurtang, y aún así Tuor lo venció y salvó a Idril y a su hijo. Tras la destrucción de Gondolin, Tuor condujo a los supervivientes a través de penalidades inimaginables, convirtiéndose en el líder de los remanentes. Al final, Tuor construyó una nave y navegó hacia el oeste, alcanzando las tierras imperecederas. Se dice que su destino fue separado del de los hombres y que, él solo entre los mortales, fue contado entre los Noldor en Aman. Así, Tuor se alza como uno de los más grandes hombres que jamás vivieron, un guerrero cuyo valor tendió un puente entre los mundos de elfos y hombres y cuyo legado moldeó el destino de toda la Tierra Media. Urin Talion fue un héroe de la raza de los hombres durante la Primera Edad, y su historia se alza como una de las tragedias más oscuras y poderosas de toda la Tierra Media. Aunque de menor estatura que muchos de los suyos, e incluso más bajo que su propio hijo Turin Turambar, Urin poseía una fuerza inmensa tanto de cuerpo como de espíritu. Era incansable, veloz e inquebrantable, célebre por su resistencia y su fiero carácter en la batalla. Cuando Morgoth desató una gran hueste de orcos contra el pueblo de Urin, este mató a tantos que las fuerzas enemigas se vieron obligadas a huir. Insatisfecho, los persiguió sin descanso hasta que no quedó ninguno a la vista. Su mayor resistencia tuvo lugar durante la batalla de las lágrimas innumerables, donde Urin luchó junto a su hermano Uor, el padre de Tuor. Junto con sus hombres, sostuvieron la retaguardia para que el rey Turgon pudiera escapar del campo de batalla y llegar a Gondolin a salvo. Cuando la batalla se volvió en su contra, Urin y Uor atrajeron a las fuerzas de Morgoth hacia un paso estrecho custodiado por un río y un pantano. Allí formaron un muro viviente. Las huestes de Angband avanzaron contra ellos en tal número que cruzaron el arroyo sobre los cuerpos de sus propios muertos. Uno a uno, todos los hombres cayeron, incluido Uor, hasta que solo Urin permaneció en pie. Arrojando a un lado la espada y el escudo, Urin empuñó una enorme hacha de 2 manos. Mientras combatía, la sangre de la guardia de trolls de Godmog humeaba sobre su hoja. Con cada enemigo que abatía, Urin clamaba en voz alta: «Aure en tu luba. El día volverá». No gritó esto 3 o 4 veces, sino 70 veces, pues 70 trolls de Godmog cayeron bajo su hacha, uno con cada golpe. Los orcos intentaron apresarlo, pero él cercenó los brazos que lo aferraban, hasta que al final quedó sepultado bajo los cuerpos de aquellos a quienes había matado. Finalmente, exhausto y abrumado, Urin fue capturado y llevado ante Morgoth. Incluso entonces no mostró temor alguno. Desafió al Señor Oscuro y se burló de él abiertamente. En su ira, Morgoth maldijo a Urin, a su esposa Morwen y a todos sus descendientes, sellando los destinos trágicos de Túrin y Nienor. Urin Talion se alza como el más grande de los hombres no solo por su fuerza sin igual, sino por su voluntad inquebrantable. Incluso en la derrota, jamás se doblejeó con acento agudo, y su desafío resonó a lo largo de las edades de la Tierra Media.